Seguimos aquí de nuevo y ya precisamente hablando con el próximo invitado, y es que el próximo viernes se celebra el Día de la Constitución Española. Fue un 6 de diciembre pero del año 1978 cuando los españoles votaron en referéndum la Constitución que seguimos teniendo a día de hoy. Se redactó a partir de las negociaciones y acuerdos entre los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria. Para hablar sobre ello, ¿con quién mejor que con el doctor en Historia, Ángel Sáez? Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Ángel, ¿qué importancia histórica tiene la Constitución del 78, la Constitución que tenemos a día de hoy en el proceso de transición democrática que tuvimos en España? Para nosotros, para los españoles, mucha. Yo diría que absolutamente fundamental. Un hito completamente clave en nuestra historia contemporánea, que es a lo que suelo dedicarme por las mañanas a contarles a los chicos allí en clase, a intentar transmitirles el valor que este texto jurídico ha tenido y debe seguir teniendo para la convivencia en paz de los españoles. Ángel, ¿cómo fue el proceso de redacción de esta Constitución? Al fin y al cabo veníamos de 40 años de dictadura, de franquismo. ¿Cómo fue el proceso de redacción de esta Constitución y quiénes fueron los principales actores políticos implicados? Porque supongo que también vendrían políticos que, no sé, estarían en el exilio algunos, otros vendrían incluso de la etapa más tardía del franquismo. Cuéntame. Sí, efectivamente, el momento fue complicado y enormemente ilusionante. Se había constituido un parlamento mediante elecciones generales realizadas de manera libre y directa. Después de casi medio siglo, las últimas habían sido en febrero de 1936. El país salía de una larga etapa de dictadura bajo el general Franco, y en junio del año 77 se celebran elecciones a Cortes Constituyentes, es decir, aquellas que gana en minoría la Unión del Centro Democrático con Adolfo Suárez, pone en marcha un proceso que había de llevar específicamente a la elaboración de un texto constitucional. Para esto la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento encargó a los que después se llamó los padres de la Constitución que preparasen esa ponencia constitucional. Allí estaban representados no exactamente en proporción a la representación que había en el Parlamento las distintas opciones políticas. El partido mayoritario, la UCD, tenía 3 representantes, al PSOE se le encargan 2, uno a la Alianza Popular de Manuel Fraga y otro a la minoría catalana de Miquel Roca i Jungens. Y curiosamente, este grupo, que tenía menor representación en el Parlamento que el Partido Comunista, sí tenía un representante y no el PC. El PC era el gran derrotado de las elecciones de junio del 77. El partido que había de alguna manera liderado, si queremos, la oposición en todos los sentidos al régimen de Franco, desde la invasión de Maquis en torno al año 50 y en todo tipo de actuaciones y manifestaciones, había sido el gran derrotado y el beneficiado en su lugar, dentro del margen izquierdo del Parlamento, había sido el PSOE. El PSOE actuó con generosidad, que es un término que vemos aplicado poco en nuestro Parlamento, y cedió uno de los 2 asientos que tenía en esta ponencia constitucional para que lo ostentase el Partido Comunista, y así ocurrió con Jordi Solé Tura, que sería su representante. Esto tampoco convenció a todos. Ten en cuenta que, por ejemplo, no hubo ningún representante del nacionalismo vasco, habiéndolo del catalán. Esta minoría catalana que se llamaba era la esencia de lo que después fueron los tradicionales partidos
del nacionalismo moderado catalán, la burguesía catalana que ha estado en el poder siempre, aliándose con quien hacía falta y haciendo lo que todos pensamos que era una contribución a la gobernabilidad del país, aquello que hacía Jordi Pujol durante años, consolidando gobiernos en minoría, primero de Felipe González, cuando por primera vez no obtiene mayoría absoluta en el 93, después en el 96 cuando es José María Aznar que no los tiene, y después con el tiempo pues nos encontramos con esta transformación, con esta mutación de un nacionalismo moderado y, ya digo, herramienta de la gobernabilidad de España en este largo y desgraciado proceso independentista como resultado de una transmutación sorprendente desde estas posturas que decía a la exaltación radical, independentista y las sobreactuaciones que hemos venido sufriendo en los últimos años hasta el ejemplo del año 17, que ya supuso bueno, pues la formulación más radical justamente de negación de la Constitución. Y es muy interesante contemplar esto porque nuestra Constitución establece como sujeto de derecho político al pueblo español. Por lo tanto, todos los derechos y libertades de los que disfrutamos proceden técnicamente de nuestra Constitución. Ante eso, hay algunos sectores de la población española que no reconocen tal fuente, sino que consideran que es su pueblo, su nación cultural, la que genera este derecho. Ahí es donde están posicionados los radicales independentistas que han sido procesados, etcétera, etcétera, y que han terminado en la cárcel, evidentemente no por ser independentistas, sino por incumplir las obligaciones que marca esta Constitución que decías. Ángel, creo recordar, corrígeme si me equivoco, me has contado el tema del Partido Comunista, que el Partido Socialista le cede un sillón, por así decirlo, en la redacción o las negociaciones de la Constitución. Pero, por ejemplo, creo recordar que en España se genera también mucha controversia y hay mucha polémica en el momento de la legalización precisamente del Partido Comunista. Incluso creo que estaba en el momento Adolfo Suárez gobernando de presidente del gobierno, e incluso hubo ministros que cogieron y dijeron, como legalice al Partido Comunista, yo me voy. Y hubo ministros que se fueron incluso. Así fue. El ministro de Marina le dimitió. El ministro de Marina, entonces no había un ministro de Defensa, sino uno por cada uno de los ejércitos, y el de Marina, pues bueno, tenía esa representación que siempre nos suena de que la Armada es un colectivo especialmente tradicional, especialmente conservador, aristocrático, y justamente hizo el papel que se le suponía. ¿Por qué? Pues porque Adolfo Suárez, entre los diversos aciertos que tuvo y enormes errores, pero aquello era muy complicado de llevar a cabo y analizar desde la barrera y a toro pasado es muy cómodo, pero entre sus clarísimos aciertos estaba el plantear que no se podía ir a un proceso de normalización política de España si se dejaba fuera a un actor absolutamente trascendental en los años 70. ¿Cuál era? El Partido Comunista. ¿Qué ocurre? Que aquello había que hacerlo en un entorno institucional que era absolutamente franquista, es decir, un ejército franquista, una judicatura franquista y una policía franquista, por dejarlo solamente ahí. Sin embargo, no podía irse a esas elecciones que digo de junio del 77 sin un actor político clave, que además era la bestia negra del franquismo, que había sido demonizada, pero que además había hecho unas demostraciones de disciplina, de voluntad de contribuir a que esta transición política se llevase a efecto, absolutamente modélicas. Se habían producido los asesinatos de los abogados laboralistas de la calle Atocha, y yo, que era un adolescente por entonces, todavía recuerdo cómo se nos ponía la piel de gallina en la demostración de disciplina comunista en las calles
del sepelio y de ese cortejo fúnebre con un sistema de seguridad por parte de los miembros del Partido Comunista que resultó un modelo de esos que dijeron: con esta gente hay que contar necesariamente, más las restantes concesiones que hicieron. No olvidemos que el Partido Comunista es, bueno, igual que el PSOE, republicano y renunció a sus elementos esenciales de identificación con la bandera tricolor republicana, y Carrillo asumió la monarquía, digamos, como un mal menor, como un elemento imprescindible para que ese proceso pudiese seguir adelante. No había más remedio que incorporarlo por justicia a este proceso, y lo hizo Adolfo Suárez en aquella famosa maniobra, aprovechando una Semana Santa en que la gente andaba más despistada, y procedió a la legalización, porque era el único partido importante y fundamental que faltaba. Los demás ya lo habían hecho. Por eso se pudo hacer las elecciones, por eso se constituyeron las Cortes, y vino el resto de la historia que nos ha llevado hasta hoy. Ángel, me has comentado que bueno, en esa época eras un adolescente, supongo que también estarías interesado pues, en la política, lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ambiente se respiraba en las calles? ¿Cuál era el ambiente social días previos, por ejemplo, al referéndum del 6 de diciembre? Fascinante, ilusionante. Para un jovencillo que estaba despertando al interés político, resultó ser uno de esos episodios que uno siempre agradeció haber podido vivir, desde una familia humilde, despolitizada, donde todavía se recordaba el miedo a la guerra, donde siempre se había mantenido el silencio, porque, Angelito, es mejor no hablar de estas cosas. Recuerdo a mi tío Pepe, un tipo culto, fantástico, que todavía en los 70 tenía miedo a la represión que se había vivido en estos años. En aquel momento esto era un ambiente festivo extraordinario. Se podía salir a la calle, se podía hablar, la gente podía manifestar sus opiniones. Había un paisaje multicolor de carteles electorales, siendo uno de nuestros entretenimientos el a ver qué significa esta sigla, a ver dónde se coloca dentro del espectro político. Por lo tanto, era un momento verdaderamente interesante. Y recuerdo que me quedé sorprendido cuando comprobé que al referéndum de diciembre del 78 dejaron de ir 33 de cada 100 españoles a votar. Me impactó solamente 68% de participación. ¿Por qué ocurrió? Siempre me decía, ¿cómo puedes estar 40 años de dictadura deseando poder votar y tener una constitución y se quedan 33 de cada 100? Bueno, es cierto que aquel fue un día lluvioso y malajoso de diciembre, pero nunca entendí que la lluvia o el frío pudiera dejarte en casa y no votar. Algo debió influir, pero sin duda la actitud de algunos protagonistas políticos tuvo mucho que ver. No olvidemos que el PNV propició la abstención. Es otra de las cosas que jamás he entendido. Sí, quizás el PNV porque no estaría en esa mesa, ¿no? Porque hemos dicho antes que los vascos pues, lo excluyeron de... Sin embargo, yo creo que no hay mejor exclusión que esa cuando sacas tanto rédito. Es decir, sin estar allí, el PNV consiguió para Euskadi y Navarra el concierto vasco y el acuerdo económico de Navarra. Lo que no consiguió Cataluña, y no olvidemos que eso está en la base del conflicto. Es decir, toda esta desgracia que hemos vivido recientemente de ruptura del tejido social y político de Cataluña, todo parte de una petición por parte de Artur Mas, justamente de esto. ¿Qué quiero? Un concierto como el de los privilegiados, que no se le concedió por razones obvias, porque si no se termina rompiendo la baraja. Pues ya les digo que bienvenido el no estar en una mesa de negociación cuando sales con una serie de privilegios inconcebibles.
Por lo tanto, ese promover la abstención por parte del PNV sin duda debió influir porque tenía que esto haber sido una fiesta de la democracia mucho más potente. Doy solamente 2 datos, pero creo que contextualiza perfectamente lo que estoy diciendo. Al referéndum de diciembre del 78 asiste el 68% de los españoles. A las elecciones previas, las de junio anterior, habían ido el 78, 10 puntos más, y posteriormente en las del 82, cuando gana por primera vez Felipe González con mayoría absoluta, se llegó a un increíble 80%. Creo que esto nos deja muy en contexto la situación y ese cierto resquemor que a uno le queda de que aquella fiesta de la democracia tenía que haber sido mucho más potente. Eso sí, cuando miramos de ese porcentaje del censo que asiste, quienes respaldan la Constitución, los resultados fueron espectaculares, fueron maravillosos en toda España, salvo en Euskadi, donde no ganó el sí. Pues Ángel, muchísimas gracias por esta clase magistral y fundamental para muchos de historia. Muchísimas gracias por este ratito. Un placer estar aquí con vosotros.